En Iglesia Cristo Rey Eterno, deseamos apoyar tu crecimiento espiritual y el de tu familia, por lo cual, en algunos lunes del mes estamos transmitiendo clases en breve escuela bíblica. En esta ocasión avanzaremos a través del credo de los apóstoles, estudiando en este episodio la conclusión de la carrera de Cristo. El credo expresa lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos concentraremos en esta parte final de la cláusula. La teología nos expone dos aspectos en el ministerio de Jesús, a los cuales llama estados. El primero de ellos se conoce como el estado de humillación, el cual someramente tratamos en el episodio anterior, y el otro estado se denomina el estado de exaltación. El credo de los apóstoles nos muestra tres elementos esenciales en el estado o en la exaltación de Cristo, mismos que corroboraremos con la Escritura. El primero de ellos nos dice que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Pasajes históricos como el narrado en el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 11 al 20, menciona que después de que Jesús resucitó de los muertos, sucedió lo siguiente. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Leemos en este pasaje de Mateo una teoría conspirativa, una teoría contra la resurrección de Jesús que empezó a circular en ese mismo tiempo. Se había gestado esta artimaña entre las autoridades religiosas de su tiempo y los soldados que custodiaban la tumba de Jesús. Algunos escépticos han tomado pasajes como estos para atacar la realidad de la resurrección de Jesús. Aunque la narración que leemos también en Mateo apunta claramente a la resurrección como una realidad, con pruebas indubitables acerca de ella, como lo menciona también el escritor, el libro de los Hechos, Lucas, el escritor de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 al 11, donde leemos: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Un pasaje más que te invito en casa lo puedas leer completo. Se trata del escrito por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde extensamente nos habla acerca del tema de la resurrección. Leeré los primeros 8 versículos para que nos demos cuenta que desde ese tiempo, el primer siglo de la era cristiana, ya habían varios testigos de la resurrección de Jesús. Nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Estos 3 pasajes, Mateo 28, Hechos 1 y 1 Corintios 15, demuestran con claridad la realidad de que Jesús resucitó de entre los muertos y que testigos presenciales en ese tiempo pudieron gozar de su presencia con un cuerpo resucitado, en su mismo cuerpo resucitado. Estos testigos pudieron en su momento haber atestiguado, haber declarado que esto era mentira, de haber sido esta una mentira. Sin embargo, se mantuvieron firmes en lo que habían visto. Como el apóstol Juan dice en sus cartas: lo que hemos visto, lo que oímos, es lo mismo que les declaramos. Y el apóstol Pablo menciona que esto es parte de las buenas noticias de salvación para la humanidad. El segundo aspecto de la exaltación de Cristo, que es declarado en el credo de los apóstoles, es que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Diversos pasajes mencionan también esta realidad. Por ejemplo, el primer mártir de la iglesia, que por cierto fue uno también de los primeros diáconos de la iglesia, él experimentó en su muerte, antes de morir, observó esta experiencia que es narrada en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. El apóstol Pablo también corrobora esta verdad al escribir a la iglesia en Éfeso, solicitando a Dios por medio de su oración sabiduría y luz para que sus destinatarios comprendiesen el gran poder de Dios. Menciona también a todos nosotros, la iglesia, en Efesios 1, 19, la segunda parte y versículo 20. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. La derecha de la divinidad es la posición más alta, la cual ocupa Jesús. Con esta realidad nos damos cuenta que Jesús tiene todo el poder y la autoridad absoluta. Una tercera declaración observamos en el credo de los apóstoles, que consiste en el regreso de Jesús, como leíamos en Hechos 1:11. Tal regreso será para juzgar al mundo, tanto seres humanos como seres celestes, según lo declara la Escritura. Un par de ejemplos tenemos. El primero de ellos, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndonos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. También el Señor Jesús enseñó acerca del juicio final, mencionándolo en la parábola de la mala hierba, en Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42, donde leemos: Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuál es la razón de que el credo de los apóstoles declare estas verdades bíblicas, estas verdades que hemos corroborado en la Escritura? ¿Cuál es la razón de que la Escritura nos enseñe esto? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 14, versículo 9, el cual es un mensaje para ti y para mí, que dice: Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Cómo es aplicable la obra de Jesús a nuestro favor? Esto lo veremos en la siguiente transmisión de la clase del Credo de los Apóstoles en la breve escuela bíblica. Mientras, repitamos juntos el Credo de los Apóstoles, que dice así: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Te espero en el siguiente episodio de esta clase, Credo de los Apóstoles, en la breve escuela bíblica.